son las 3, casi 30 minutos de la tarde, y vamos a escuchar el comentario del compañero Juan Reyes. Gracias, Isi. Saludo a los compañeros que comparten cabina con nosotros y las personas que nos escuchan a través de la Z101 Z Digital. Señores, ya es un hecho lo que ayer anunciamos, el hecho de que ya la ONU aprobó una fuerza internacional para pacificar a Haití, que será encabezada por Kenia, integrará también Senegal. Estarán varias naciones que han dicho que van a apoyar, como Estados Unidos, España, México. O sea, es como una fuerza amplia que estará dando apoyo, en algunos casos logístico, económico y con personal, para pacificar a Haití. Porque si bien es cierto, Haití es una amenaza grande para la República Dominicana porque compartimos un territorio, no deja de ser una amenaza para varios países del Caribe, dígase Jamaica, Bahamas, que son los que más cerca de ellos están. No vamos a mencionar Cuba por las dificultades que hay, además en Cuba cuando llegan allá lo devuelven hacia atrás. Pero Puerto Rico, y hace un tiempo hemos visto que los haitianos, en procura de salir de la desgracia que le ha tocado vivir, han llegado hasta Brasil, allá arriba, y han cruzado, han sido la tercera nacionalidad cuya mayor cantidad de personas ha cruzado el tapón del Darién, donde estuvimos en mayo, y donde Panamá cerró la frontera con Colombia, porque, señores, es inaguantable lo que está sucediendo en el tema del tapón del Darién, tanto para Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, México. Es inaguantable debido a que muchos tratan de llegar por ahí a el denominado sueño americano. Sueño americano, eso es lo que muchos quieren. Pero miren, yo creo que ya con la decisión de la ONU o del Consejo de Seguridad de la ONU, queda claro que el tema haitiano irá saliendo de las portadas y de la principalía en el país. ¿Por qué? Porque ya son acciones precisas. Ojalá cuanto antes las fuerzas kenianas comiencen a llegar a Haití. Y digo comiencen a llegar porque usted decir, vamos a entrar en principio de noviembre. Usted le está diciendo incluso a las bandas, comienza a soltar y comienza a verte por tal sitio, sal. O sea, eso yo creo que debe ser una llegada sorpresa para poder enfrentar esas bandas que se resistan a acatar el orden. Y miren, en mi recorrido profesional, yo visité múltiples veces Haití. Yo siempre cuento más de 18. Haití como reportero, estuve en procesos electorales, procesos económicos, en toma de posesión. En la última toma de posesión estuve presente cuando Jovenel Moïse asumió el poder, que era canciller Miguel Barrio Maldonado, y el presidente Danilo Medina hizo acto de presencia en ese evento, siendo presidente de la República Dominicana. Y en ese interín uno fue forjando amistades para obtener informaciones sobre lo que sucede en la vecina nación. Y debo de decir que ha caído muy bien en las autoridades de facto que encabeza Ariel Henry la decisión de la ONU de enviar fuerzas a Haití. Pero tengo la información de fuentes cercanas y de personas que ocuparon posición de poder en Haití, que hay una comisión de 7 ex primer ministros de Haití que están trabajando en crear advenimiento entre la oposición y el gobierno haitiano. Porque si bien es cierto, las fuerzas kenianas te dan tranquilidad, te pacifican a Haití de las bandas, de la violencia, del narcotráfico, de las armas, pero el problema continúa. Y el problema de Haití es un vacío institucional existente por muchos años. Incluso Fausto, que es un lector voraz y que ha sido diplomático, puede citarle en algún momento que la forma de gobierno existente en Haití es una forma muy avanzada para un país muy atrasado. ¿A qué me refiero? Haití tiene un gobierno parlamentario. El presidente es la figura representativa de esa nación, pero quien dirige el gobierno es el primer ministro. O sea, la operación, quien nombra a los ministros, quien lleva la operatividad del gobierno es el primer ministro. Y es ese primer ministro que debe ser escogido por un congreso, dígase senadores y diputados.
que ahí es que entran las contradicciones. Si el partido de gobierno no tiene mayoría a nivel del Congreso, entran las contradicciones. O muchas veces tiene un primer ministro que no es afín al presidente de la República, o tiene un presidente que no es afín al Congreso y hay que entrar en proceso de negociación. Y ahí es que la clase política haitiana se ha diluido y no ha podido conseguir conectar con las necesidades de la gente y crear el espacio para avanzar a la medida de lo posible para que Haití pueda superar los problemas ancestrales que tiene. Pero le tengo una información importante. Hablaba con un amigo que fue primer ministro, me informó que ayer conversó con Ariel Henry y le decía que Ariel Henry me dijo que Ariel Henry le mostró su satisfacción por la aprobación de la ONU, pero que él le recomendaba que comenzara también un proceso de diálogo, porque ya en Haití, con la llegada de las fuerzas kenianas para enfrentar a las bandas, los políticos lo que están es pensando cuándo van a montar las elecciones, cuándo se escoge el órgano electoral para iniciar el proceso institucional de escoger un gobierno por el voto popular, comenzar a escoger el Congreso de esa nación y desde esa parte ir nombrando las instituciones que hacen funcionar el aparato institucional. Señores, la ONU acaba de anunciar que va a enviar una fuerza internacional para pacificar Haití, y ya las presiones y las discusiones en Haití es que debe haber un diálogo entre el gobierno y la oposición para definir fechas. ¿Cuándo se estarían primero escogiendo los representantes del órgano electoral y comenzar a definir la hoja de ruta para montar las elecciones y escoger el gobierno que debe dirigir? Porque hay que decir, aunque estén las fuerzas kenianas teniendo un gobierno de facto como es Ariel Henry, habrá dificultad. Entonces, lo que procede, automáticamente lleguen las fuerzas kenianas, acaben con las bandas, se inicia un proceso de pacificación. Ahí también debe venir acompañado de un proceso de institucionalización de los órganos constitucionales, montar las elecciones y elegir la autoridad que tenga la votación de la sociedad haitiana para poder dar rienda suelta al camino institucional en la vecina nación. Francis.